Pedro Sánchez da nuevos pasos para asegurar su poder hasta 2027. Consigue que Puigdemont retire la petición de que el presidente se someta a una cuestión de confianza y complace a Esquerra al condonar la deuda de la Generalitat, que supone más de 17.000 millones de euros. Con estas nuevas cesiones a los independentistas, Sánchez está más cerca de aprobar los presupuestos, aunque el PSOE da por seguro que seguirá gobernando incluso si no se aprueban. Moncloa interpreta el crecimiento de la ultraderecha en Alemania como un ejemplo para que el PP renuncie a cualquier acuerdo con Vox y presiona a Feijóo para que asuma ese compromiso. Pero Sánchez y el PSOE evitan analizar la estrepitosa derrota de su partido hermano, el socialdemócrata, que ha pasado de gobernar a quedar en tercera posición, superado por la extrema derecha. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias hoy se cumplen 3 años de la invasión rusa de Ucrania. Mandatarios europeos han conmemorado la fecha en Kiev para dar su apoyo al presidente ucraniano. Pedro Sánchez se ha comprometido a ampliar la ayuda española en 1.000 millones de euros más. Y en Washington el presidente francés Macron le ha dicho a Trump que está dispuesto a enviar soldados a Ucrania como fuerza de paz. Trump dice que Putin lo aceptará, pero hoy Estados Unidos ha votado contra sus aliados y a favor de Rusia en Naciones Unidas. Son imágenes en directo de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Por primera vez desde que el Papa ingresara en el hospital se ha organizado un rezo del Rosario por su salud. El parte médico de esta tarde informa de una leve mejoría de Francisco, aunque su estado sigue siendo crítico. En los últimos días, Pedro Sánchez ha puesto a funcionar a todo gas la maquinaria de Moncloa y del PSOE ante el riesgo de quiebra de la legislatura. Podía tratarse de un riesgo de quiebra más aparente que real, pero el presidente no quiere correr riesgos y ha seguido la misma estrategia que en otras ocasiones en las que sus socios independentistas le han sometido a presión, que es darles lo que piden para asegurarse sus votos en el Parlamento. Y hoy se ha asegurado al menos por un tiempo los 7 escaños de Esquerra y los 7 de Junts. En el caso de Esquerra, la satisfacción de las aspiraciones independentistas tiene un alto coste económico. Supone la condonación de una deuda de más de 17.000 millones de euros. Una deuda injusta, una deuda que no tendría que haber existido nunca. Es fácil de constatar que hemos ido más allá de lo que inicialmente estaba previsto, porque somos muy buenos negociando. En efecto, han sacado como 2.000 millones más de los que habían pedido en el principio. El Estado va a condonar en torno a unos 2.500 millones de euros por cada uno de los 7 diputados de Esquerra. Y esa deuda total de 17.000 millones la va a asumir el Estado, es decir, todos los españoles. Pero va a ser mucho más porque para camuflar la cesión a los independentistas, Moncloa ha decidido meter en el mismo saco a las demás comunidades, con lo que la deuda que tendrá que asumir el Estado, en realidad todos los españoles, será de más de 83.000 millones de euros. El Estado, efectivamente, se compromete a asumir 83.252 millones de euros de deuda que reside en los territorios, una medida con la que todas, repito, todas las comunidades autónomas ganan. 83.000 millones de euros. Por dinero no va a ser. Pero como bien se sabe, el dinero no desaparece y las deudas tampoco, solo cambian de manos. Pagarlas hay que pagarlas, aunque hay muchas quejas al respecto. Determinadas comunidades han acumulado menos deuda porque hicieron un esfuerzo mayor y no entienden por qué se hace tabla rasa con quienes gastaron lo que no tenían y ahora van a ser los más beneficiados. En total, las comunidades deben más de 330.000 millones de euros. Buena parte de esa deuda, dice el Gobierno, se arrastra desde la crisis financiera. Los territorios recibían préstamos del Gobierno de Rajoy, que suponía un sobreendeudamiento. Ahora proponen perdonar a todas las comunidades parte del dinero que deben al Estado central. Esto no afectaría al dato global de deuda pública. Más deuda para el Estado, menos para las comunidades. Es un juego de suma cero entre niveles de gobierno. Pero las autonomías sí tendrían un beneficio. En principio, un ahorro inmediato en el pago de intereses que realizan por esa deuda. Entre 5.000 y 7.000 millones de euros en intereses calcula el Gobierno que dejarán de pagar por esa deuda.
Pero la discusión está en cómo se hacen los cálculos. De principio se usa el concepto de población ajustada. Tiene en cuenta el volumen de población, tiene en cuenta la edad de esa población, la superficie de la comunidad autónoma. Con este criterio, Valencia sería la comunidad a la que se perdona más dinero por habitante, pero luego se producen ajustes. En el total de la quita, Andalucía es la más beneficiada, seguida muy de cerca por Cataluña. Y aunque Madrid no tiene deuda con el Estado, este también asumiría más de 8.500 millones de lo que debe a entidades financieras. Lo que sí es políticamente significativo en este episodio es que Moncloa haya negociado la deuda de Cataluña con un partido independentista y ahora el Gobierno pretenda que ese acuerdo bilateral lo acepten las demás comunidades, la mayoría de ellas del PP, sin negociación alguna. Y eso es lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir el miércoles en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lucía Fernández. Sí, ahí se van a ver las caras, se va a debatir esta propuesta, pero el Gobierno podrá sacarla igualmente adelante, aunque las comunidades del PP voten en contra, porque ya cuenta con el 50% de los votos. Así que aquí en Moncloa ponen la vista ya en los siguientes trámites y se dirigen directamente a los partidos políticos y en concreto al Partido Popular, con el que hoy ya han sido duros y le piden que no perjudique a sus territorios. Reconocen que Hacienda ha hablado esta propuesta con Esquerra porque lo habían pactado con ellos y lo justifican diciendo que aquí cumplen lo que firman y que lo importante es que todos ganan. 11:30 de la mañana. Sonriente era él el encargado de marcar una de las noticias del día, un acord que venía ya negociando con Moncloa desde la investidura de Illa. La condonació del deute. Cumplido esto, Esquerra presume, pero no se queda ahí. Que la nostra ambició no té límit. Y hora y media después, la responsable de Hacienda, Lunes intenso, ¿no? comparecía para extender el compromiso a todos los territorios. Todas las comunidades autónomas ganan. El Gobierno se felicita por ello. Un buen día para el Gobierno de España. No sé si será un buen día para quienes están permanentemente en el catastrofismo. Y lanza un dardo al Partido Popular. Es voluntario, ¿eh? O sea, si alguien no quiere que se le condone su deuda, que no se preocupe. Conscientes de que puede generar rechazo en las comunidades gobernadas por los de Feijóo. Que se renuncie a que el resto de territorios no mejoren su situación financiera. Me parece marciano. Es que es una oposición que va como pollo sin cabeza. Su socio principal apoya la medida, pero pone condiciones. Esas comunidades no pueden bajar los impuestos que gravan la riqueza. El primer examen de esta propuesta lo tendrán que pasar este miércoles. Algunas comunidades del Partido Popular tienen deudas abultadas y les resultará muy beneficioso que se la condonen, como a Cataluña. Pero el líder de los populares se ha erigido hoy en portavoz de sus presidentes autonómicos para anunciar que votarán no. Y esa negativa no es necesariamente a que se les condone la deuda, sino a que su deuda la negocie Moncloa con Esquerra Republicana de Cataluña. Los presidentes del Partido Popular van a votar que no. Van a votar que no a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la presidencia del Gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas. Que el PP vote no significa necesariamente que no se apruebe la condonación de la deuda de las comunidades gobernadas por los populares, salvo que Moncloa incluya una argucia consistente en que solo se condone la deuda de aquellas comunidades que lo pidan expresamente. Feijóo marca posición. Los presidentes del Partido Popular van a votar que no. La idea es mantener unidad, no caer, dicen, en la trampa del Gobierno para favorecer a los independentistas. Yo creo que esto es un engañabobo. Estos son lentejas y las lentejas que le quieren dar a Aragón son a palo seco. No se puede ser más arbitrario que imponer a punta de pistola al resto de los españoles tener que asumir ese trágala. Anuncian su rechazo a la propuesta de Hacienda. En no tener que pagar a escote una deuda de una pésima gestión. Solo aceptarían condonar la deuda extraordinaria a la Comunidad Valenciana por los efectos de la Dana. Y lo que exigen a Sánchez es que se hable de un nuevo sistema de financiación. Yo no quiero que me condone deuda, yo lo que quiero es tener una financiación justa. 11 años esto caducado y pendiente de actualizarlo. A pesar del voto en contra del PP este miércoles, la quita de deuda saldrá adelante. Otra cosa es que después Moncloa exija a las comunidades que lo rechacen expresamente.
La condonación de la deuda a Cataluña pactada entre el Gobierno y Esquerra es el primer escalón que Moncloa ha subido hoy para reforzar su mayoría parlamentaria con los independentistas. El otro escalón es el de Junts y lo ha subido minutos después al conseguir que Puigdemont retire del Congreso la iniciativa para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. El prófugo lanzó ese desafío a Sánchez en diciembre y amenazó con grandes males para el Gobierno si el presidente se negava. Vam advertir des del primer dia que si pensaven que el suport de Junts el donaven per descomptat i no avançàvem com és degut, això tindria conseqüències. I que ha arribat el moment o bé d'un punt d'inflexió o bé de deixar-ho córrer per no fer perdre el temps i la paciència a ningú. Hoy, 2 meses después de aquella advertencia, Puigdemont ha decidido retirar la propuesta sin que se llegue a debatir, ni mucho menos a votar. El prófugo vuelve a amagar sin dar y solidifica así la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez en Moncloa. Junts vuelve a dar oxígeno a Pedro Sánchez. Lo han acordado por unanimidad en una reunión de la ejecutiva del partido en la que ha participado el prófugo desde Bélgica por videoconferencia. Junts se justifica diciendo que ha aceptado la petición porque se lo ha pedido el mediador internacional, el salvadoreño Francisco Galindo, para evitar la ruptura con el PSOE. Por tanto, Moncloa consigue sostener los 7 votos de Junts negociando con un prófugo en el extranjero y de la mano de un mediador internacional. Este es el poco común escenario en el que se desarrolla la legislatura. En Junts justifican hoy su decisión en la confianza que tienen en ese mediador, no dicen en Sánchez. I tot i constatar la confiança. A pesar de constatar la confianza que no existe en el Partido Socialista Obrero Español y que está absolutamente deteriorada, ha decidido responder la petición del mediador y hacer un esfuerzo para evitar la ruptura. En consecuencia, hoy el grupo parlamentario de Junts per Catalunya en el Congreso retirará la proposición no de ley con la voluntad de dar el tiempo que el mediador nos pide para que se materialicen los acuerdos pendientes. Perquè es materialitzin. Faltamos saber qué se va a llevar Puigdemont a cambio de esa decisión. Lo que sí se sabe es que, al menos de momento, ha estado negociando con Moncloa las competencias en inmigración para la Generalitat. Diana Mora. Parece que hay avances en esa materia, aunque ni de lejos el PSOE ha cumplido todavía con las exigencias de los independentistas que pedían el traspaso íntegro en materia de inmigración, con el control de las fronteras incluido. Los de Puigdemont vuelven a rendirse ante los socialistas, retirando esa cuestión de confianza a Pedro Sánchez. Lo que no sabemos todavía es si hay nuevas promesas de concesiones que hayan podido condicionar finalmente esa decisión de Junts. El acuerdo de Moncloa con Esquerra y con Junts no supone necesariamente que la legislatura llegue a término, porque estos socios del Gobierno solo negocian paso a paso. Pero sí solidifica la mayoría parlamentaria durante un tiempo que puede coincidir con la negociación de los presupuestos. Hoy Pedro Sánchez está más fuerte que ayer después de pagar el precio. El órdago de Junts, su cuestión de confianza, ya es historia. Y aunque la duda sigue siendo qué ganará Puigdemont a cambio, en el Gobierno ven esta retirada como una victoria. Que este Gobierno dialoga hasta la extenuación. Moncloa cree que la legislatura sale reforzada, que el Gobierno afianza sus apoyos y que la relación con Junts es normal. Esto es día a día y partido a partido. Los de Puigdemont insisten en su recelo hacia el PSOE. Desconfiança. Pero para el Gobierno esa desconfianza no es tanta. En privado dicen que habrá legislatura para rato. También por el apoyo de Esquerra tras la condonación de deuda a Cataluña. La pregunta es ¿cómo será esa legislatura? Y si tendrá presupuestos. Los últimos acuerdos modifican nuestra posición para una futura negociación presupuestaria. La respuesta es no. El Gobierno confía en sacar adelante las cuentas. Nosotros somos optimistas. Trabajan en los presupuestos, pero empiezan a normalizar que puedan gobernar sin ellos. Los prorrogarían y la legislatura seguiría en marcha. Nosotros vamos a seguir gobernando hasta 2027. Un objetivo que ahora ven más cerca. Esto ocurre en España mientras en Alemania las elecciones de este domingo apuntan a una gran coalición entre conservadores y socialdemócratas. Sería, si finalmente ocurre, la 4ª vez que los dos partidos hegemónicos gobiernen juntos en Alemania. Los conservadores celebraban anoche su victoria y un día después ya han empezado los contactos con los socialdemócratas para llegar a un acuerdo. La suma de los dos partidos permite dejar fuera del gobierno a la ultraderecha, que ya es la segunda fuerza política.
Antes de conocerse esos resultados, incluso antes de que los alemanes fueran a las urnas, en España el presidente ya valoraba los pactos que podrían surgir. Pedro Sánchez estiró el argumento de tal manera que llegó a calificar al PP de colaboracionista con la ultraderecha. Colaboracionistas eran aquellos que en los años 30 y 40 del siglo pasado no plantaron cara a Hitler. La historia juzgó de manera muy dura a los colaboracionistas en el siglo XX. Y estoy convencido de que lo va a volver a ser de duro, igual con los actuales colaboracionistas de la ultraderecha en el siglo XXI. Esa misma línea argumental la ha mantenido el PSOE una vez conocidos los resultados electorales en Alemania. Ponen como ejemplo la decisión del líder de la derecha de no pactar con la ultraderecha y exigen a Feijóo que rompa sus lazos con Vox. Fuentes de la dirección socialista aseguran que el perímetro democrático a la ultraderecha es vital para el avance de las democracias y que por ello Feijóo debe elegir entre estar con o contra Europa. Le acusan, además, de callar frente a los saludos nazis que se han visto estos días en la cumbre republicana de Donald Trump. Moncloa ha dado orden de trasladar a España lo que ha ocurrido en Alemania, pero solo en el aspecto que el PSOE considera que le es favorable. Porque, por ejemplo, los socialistas no quieren analizar el desastroso resultado de sus compañeros socialdemócratas alemanes, que han pasado de gobernar como partido mayoritario a ser la tercera fuerza política, superados por la extrema derecha. Y Moncloa tampoco quiere comentar la posibilidad cierta de que en Alemania se conforme un gobierno de gran coalición. El único aspecto que sí quieren destacar es la necesidad de que Feijóo haga con sus colegas alemanes y renuncie a cualquier acuerdo con Vox. Con Europa y con la democracia, frente a la extrema derecha. El Partido Popular Español ha tomado la opción contraria, siempre con la extrema derecha. En Alemania creo que hay una lección de la que debería aprender el Partido Popular, y es cómo se aplica un cordón sanitario a la ultraderecha. El legado del señor Feijóo, hasta que demuestre lo contrario, es haber abierto las puertas a la ultraderecha en España. Lo que queremos exigirle al señor Feijóo es que siga la estela de Friedrich Merz y rechace en el futuro cualquier acuerdo con Vox en ninguna institución de nuestro país. Este es el argumentario del día desde la izquierda, que el PP debe renunciar a cualquier acuerdo con Vox. Y Vox, desde la ultraderecha, lanza su propia presión al PP. En un mensaje en las redes sociales, Santiago Abascal pregunta a Feijóo si pactaría con los socialistas y la extrema izquierda, como según el líder de Vox va a hacer el socio alemán del PP, para evitar un acuerdo del PP con Vox. Vox exige a Feijóo que diga si va a pactar con ellos. Y Moncloa le exige que diga que nunca pactará con ellos. Y Feijóo responde a un lado y a otro. Creo que la pregunta es bien fácil. Yo le devuelvo la pregunta. ¿Por qué tanta ansiedad en ver con quién vamos a gobernar si lo primero que hacen después de llegar a acuerdos en comunidades autónomas es abandonar acelerada y unilateralmente los gobiernos? No parece que esa pregunta tenga mucha coherencia. Honradamente se lo digo. En fin, me recuerda un poco al cinismo del señor Sánchez de decir que lo que tiene que hacer el PP es una cosa u otra, porque hay que romper con otro partido u otro, y resulta que lo que ha hecho el Partido Popular en Alemania es ganar las elecciones y gobernar, porque el Partido Socialista en ningún caso ha cuestionado que en Alemania gobierne el que gane. Feijóo despeja balones a izquierda y a derecha sin asumir ninguno de los compromisos que le exigen desde Vox o desde el PSOE. Y a todo esto merece una mención lo que opina la Fundación FAES, encabezada por el expresidente del Gobierno, José María Aznar. Ha criticado duramente la posición de Vox y de su líder, Santiago Abascal, por haber participado en la convención ultra organizada en Estados Unidos. Dice FAES que no es muy patriótico ni de derechas aplaudir aranceles de represalia contra productos españoles, y hace referencia a una convención donde se levantan muchos brazos. Acusa a Vox de sumarse a la quinta columna de Putin y de fiar al cliente de la actriz Stormy Daniels, en referencia a Donald Trump, la restauración de la moral tradicional.
Todo esto ocurre en las 24 horas posteriores a las elecciones en Alemania, que dejan más en evidencia la polarización y las profundas diferencias entre el este y el oeste del país. La ultraderecha duplica sus votos precisamente por el apoyo que recibe en las regiones orientales, las de la antigua Alemania comunista, controlada entonces por la Unión Soviética durante décadas. Ahora, el ganador de las elecciones pide unidad frente a los ultras y se lo pide a los socialdemócratas. Vamos a Berlín, Javier Hernández. Sí, unos socialdemócratas que tampoco están en condiciones de ponerse muy exigentes tras una debacle electoral histórica que le va a costar el liderazgo del partido a Olaf Scholz, que por cierto ha dicho que no quiere ser ministro en el futurible gobierno de coalición. En cualquier caso, Friedrich Merz necesitará ayuda en clave nacional para lidiar con una ultraderecha extremadamente fuerte y en clave internacional para intentar reposicionar a Alemania como potencia política europea en estos tiempos de zozobra e incertidumbre provocadas por Donald Trump desde que volvió a la Casa Blanca. Son días de vino y rosas para el ganador de las elecciones, pero Friedrich Merz sabe lo que le espera. Por eso pide unidad. Lo que queremos es formar un gobierno de coalición rojinegro con el Partido Socialdemócrata. Es un resultado amargo para los socialdemócratas. Nosotros no colaboraremos con la ultraderecha y esperamos que el resto de formaciones hagan lo mismo. Ante una ultraderecha a la que no quiere dar ni agua, pero que podría bloquearle en el Parlamento sus deseos de potenciar la defensa europea frente al aislacionismo que viene de los Estados Unidos. Si se acaban imponiendo los que dicen no ya América primero, sino América sola, nos lo van a poner difícil. Y eso implica rascarse el bolsillo. Merz tiene que sacarse ahora, por ejemplo, de la manga 30.000 millones de euros solamente para cumplir en defensa. En un país que lleva 2 años con la economía parada, prácticamente en situación de emergencia. Las elecciones en Alemania se producen en una etapa de gran incertidumbre en Europa. La Comisión Europea urge al líder conservador alemán a formar gobierno lo antes posible para hacer frente a desafíos como los aranceles de Donald Trump o la defensa de Europa. Vamos a Bruselas, Guillermo Pascual. Sí, Vicente, Bruselas confía en que cuanto antes Alemania pueda formar un gobierno estable para que pueda liderar todas esas decisiones clave que hay que tomar en los próximos meses, justo en este momento tan complicado para la historia europea. Aquí en Bruselas nos dicen que una de las cosas más importantes es que el que va a ser próximo canciller ha dado muestras de que es un europeísta, de que se quiere implicar en ello y que además tiene claro que ahora mismo Donald Trump no es de fiar. Y en un intento por recomponer los lazos entre Europa y Estados Unidos, el presidente francés se ha reunido esta tarde con Donald Trump en la Casa Blanca. Emmanuel Macron ha sido uno de los primeros líderes en alzar la voz contra los planes del presidente americano para Ucrania. Ante el giro de la postura de Trump, Macron ha intentado unificar a Europa en una posición común. El presidente de Estados Unidos ha anunciado que se reunirá pronto con Zelensky, el presidente ucraniano, para cerrar el acuerdo sobre los recursos naturales de las tierras raras de Ucrania. Nueva York, José Ángel Abad. Vicente, 2 momentos muy reveladores esta tarde. En la Casa Blanca, Trump y Macron prometen entenderse, pero justo antes Macron corregía en público a Trump y Trump añadía que no hay que fiarse del francés. Y en la ONU, Estados Unidos ha votado con Rusia contra una resolución no vinculante que recordaba que Rusia ha invadido Ucrania y que ha sido aprobada, pero con menos apoyo del habitual para Ucrania. Se esperaba un encuentro cuanto menos tenso y sin embargo todo han sido sonrisas y anécdotas. Ya metidos en política, Trump da casi por cerrado el pacto con Zelensky. Me reuniré con el presidente Zelensky, de hecho puede que venga esta semana o la que viene para firmar el acuerdo. Con Putin dice estar renegociando importantes acuerdos económicos muy beneficiosos. Creo que también aceptará, sí, y él también vendrá aquí. Macron ha insistido en la necesidad de lograr la paz. Europa quiere ser un socio más fuerte. Y si el objetivo era acercar posturas, ahora Trump no descarta el envío de soldados. Sí, podría aceptarlo. Como defienden Francia y Reino Unido. De las elecciones en Alemania, el presidente estadounidense ha escrito en su red social. Igual que en los Estados Unidos, el pueblo de Alemania se cansó de la agenda sin sentido común, especialmente en materia de energía e inmigración. Él ha felicitado al ganador, mientras Elon Musk ha llamado a la líder de la ultraderecha que ha arrasado en las urnas.
La reunión de Trump con Macron se produce el mismo día en el que se cumplen 3 años del inicio de la invasión rusa en Ucrania. La cúpula comunitaria se ha reunido en Kiev para simbolizar el respaldo a Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea y varios líderes internacionales, entre ellos Pedro Sánchez, han realizado una ofrenda en homenaje a los caídos en la guerra. En ese encuentro también ha participado el primer ministro canadiense. Zelensky quiere confiar en que la guerra termine este mismo año. El presidente de Ucrania en estos días es el blanco de las críticas de Trump, quien a su vez se acerca a Putin. Y precisamente para plantar cara a Trump y a Putin, la presidenta de la Comisión Europea ha anunciado un nuevo paquete de ayuda a Ucrania. Bruselas, Guillermo. Sí, Europa hoy ha viajado a Kiev en una jornada muy simbólica, tanto por la fecha que es hoy como por el altísimo número de primeros ministros que estaban presentes. Lo han hecho todos para demostrar que Ucrania puede seguir contando con el apoyo europeo en todos los frentes, con más dinero, más armas y más sanciones contra Rusia. Y también dice mucho que hoy en Kiev, en esta fecha tan señalada, 3 años de la invasión, nadie de Estados Unidos ha querido participar. El objetivo era arropar a Zelensky y reafirmar el apoyo a Ucrania en un tercer aniversario marcado por el cambio de postura de Estados Unidos. La paz no se puede lograr sin que los ucranianos estén en la mesa. Mantenemos nuestro firme apoyo a la integridad territorial. Y desde aquí la Unión Europea ha anunciado su nuevo paquete de ayudas y la promesa de que Ucrania podría entrar en la Unión Europea esta década. Diría que Ucrania, si continúa con su velocidad y su calidad, podría ser miembro de la Unión Europea antes del 2030. Zelensky confía en acabar la guerra mucho antes. Esperamos que podamos terminar la guerra este año. Pero 3 años después, sus héroes continúan entre el barro y la nieve. Soldados como Artem nos envían estas imágenes. Es como si vivimos en un piso en el que nuestro vecino Rusia viene y nos dice: esta habitación es mía, si no te dispararé. Y otro vecino, que es Estados Unidos, dice: está bien, prometí defenderos, pero fue hace mucho tiempo, aunque todos creemos que Estados Unidos nos ayudará. El humor es un arma poderosa para sobrevivir en las trincheras, pero necesitan más ayuda para ganar la guerra. Pedro Sánchez ha aprovechado su cuarta visita a Kiev desde el inicio de la invasión rusa para anunciar un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 1.000 millones de euros durante este año 2025. El presidente del Gobierno ha reiterado que España mantendrá su apoyo a Ucrania durante el tiempo que sea necesario para conseguir una paz justa y duradera. Now we're focused on what we are, which is to open a genuine peace negotiations talks, and for that is crucial, I would say critical, that Ukraine and of course Europe are implicated in the negotiation process. Más noticias de este día. Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, ha acudido hoy, después de 4 aplazamientos, a comparecer como imputado por un presunto delito contra la hacienda pública y falsedad documental. González Amador se ha negado a declarar. Esa negativa a contestar a la jueza ha llevado después de que su defensa intentara aplazar de nuevo esa cita judicial. El abogado alega que aún no está resuelto uno de sus recursos contra la decisión de ampliar la investigación a más delitos. A su salida del juzgado, González Amador ha chocado de forma accidental con un cámara que lo estaba grabando. Carlos Mazón asegura que no estuvo incomunicado en ningún momento de la tarde de la Dana. Asegura que hizo hasta 16 llamadas y envió múltiples WhatsApps. El presidente valenciano asegura sentirse como un daño colateral. El Gobierno activó sus terminales mediáticas, creo que de esto no ha cabido duda, para activar una campaña para culpar a la Generalitat, y a mí en particular, de la catástrofe. A pesar de ello, evidentemente, quiero decirles que yo no soy una víctima. Soy un daño colateral de las excusas del Gobierno para deshacerse de su responsabilidad. Juan Carlos Monedero ha suspendido sus clases esta semana en la Universidad Complutense. Dice que por motivos personales. Hoy Podemos no ha aclarado si Monedero fue expulsado de los chats de la dirección del partido antes o después de la denuncia contra él por acoso sexual. Y Monedero sigue en esos chats del Consejo Ciudadano Estatal a día de hoy. Ahora mismo no sigue. ¿Por decisión del partido o por decisión suya? Por decisión del partido. ¿Y se puede saber cuándo lo echaron en concreto de esos chats?
Pues la fecha concreta ahora mismo no la tengo en la cabeza, pero ahora mismo no está. Telefónica vende su filial argentina por 1.000 millones de euros a un consorcio de inversores encabezados por el grupo de comunicación Clarín. Se trata de la primera operación corporativa desde que Mark Murtra fue elegido presidente de la compañía. Desde el Vaticano llegan esta tarde algunas noticias un poco más esperanzadoras sobre la salud del Papa. Según el último parte médico, ha experimentado una leve mejoría, aunque su estado sigue siendo crítico. Según el Vaticano, la insuficiencia renal que padece no es preocupante. Francisco ha retomado su actividad laboral al ritmo que se puede en estas circunstancias. Roma, Antonio Pelayo. El comunicado de esta tarde desarma con razón muchas alarmas. No ha habido nuevas crisis respiratorias, los análisis de la insuficiencia renal no preocupan, se ha reducido la dosis del suministro de oxígeno. Los médicos, sin embargo, por cautela, mantienen el pronóstico reservado. El gobierno catalán ha entregado esta tarde la medalla de oro a título póstumo a Isaac Andic. El fundador de Mango ha recibido esta distinción por su aportación al mundo de la moda y la economía. Al acto han asistido representantes del sector empresarial como el presidente del Grupo Planeta y A3 Media, José Creueras, amigo del fallecido. Más de 1000 profesores hemos participado ya en los premios Mentes AMI. Se abre el plazo para la presentación de proyectos a los premios Mentes AMI de la Fundación A3 Media. Reconocen iniciativas educativas que fomentan el pensamiento crítico, la creatividad o las competencias digitales de los alumnos. Se pueden presentar en mentesami.org. Tienen más información en el QR que ven en sus pantallas y en los boletines, horarios y espacios informativos de Onda Cero. Transforma tu energía con el crossover líder en electrificación. Nuevo Toyota CHR Plug-in Hybrid por 200 euros al mes. Más información en toyota.es. Pedro Sánchez consolida su mayoría parlamentaria durante al menos algunas semanas más. El presidente ha entregado a Esquerra 17.000 millones para condonar la deuda de la Generalitat de Cataluña y Puigdemont ha hecho un nuevo ejercicio de su estrategia habitual de amagar pero no dar. Ya no pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. España, a 24 de febrero de 2025. Buenas noches.